Hola, yo soy Mil Yo soy Itzel. y ya llegó el ¡Supano Show! ¡Au! El suyo es suyo. Su Pano Show. Nuestro Pano Show es un espacio para todes y tenemos una invitada muy especial el día de hoy. El tema es lenguaje inclusivo. Y tenemos con ustedes a la eminencia de la corrección de estilo, del cuidado editorial, de las reglas de ortografía, que duerme seguramente con el diccionario panhispánico de dudas bajo la almohada, Paulina Chavira. Oye, ahora sí me hiciste dormir, sí me hiciste reír pensando que dormía así en mi diccionario. Es un poco duro, entonces. Pero sí sueño con palabras. Muchas gracias, queridas. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Es duro como la vida, Paulina. Oye, yo te quiero agradecer. Vida, ¿cierto? Y yo te quiero agradecer además para toda la gente que nos escucha, que seguramente nos ha seguido a lo largo de estos 3 programas, que es nuestro tercer programa, pero que eres nuestra primera invitadaza de honor. Así que somos nuestra primera vez, por favor, con delicadeza. Paulina, Claro. Nos das un besito, con delicadeza, ¿no? y amor, por supuesto. Con delicadeza. Claro sí. Like a virgin, touching for the very first time. Así nos sentimos contigo. Muy bien, me parece muy bien. Todo con amor y cariño. A ver, te queremos invitar porque, pues aquí en el Pano Show, este es un espacio para todes, ¿no? Nosotros, pues queremos crear comunidad y pues aquí todos somos bienvenidos. Entonces, hay algo aquí que hay mucho debate. La gente se molesta cuando empezamos a utilizar palabras como todes, ¿no? Nosotras muy felices con el todes y alguien el otro día por ahí puso, cuando yo veo algo que dice todes, automáticamente tiene 50 puntos menos. Y yo pues somos, ¿no? ¿Qué onda con las personas no binarias, con las personas queer? ¿Qué onda con el lenguaje? Y además, a ver, primero que todo, Paulina, ¿cómo se dice? ¿Lenguaje inclusivo? ¿Lenguaje incluyente? ¿Es lo mismo? ¿Qué onda? Es lo mismo lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente, pero yo tengo que decirles que a mí me gusta más hablar de lenguaje igualitario. O sea, sí creo que el inclusivo y el incluyente, cualquiera de las dos, pueden utilizar cualquiera de las dos. De hecho, ahora sí que es una copia de cómo se empezó a utilizar en inglés, de inclusive. Entonces fue así como que llegó a nosotros el inclusivo y después obviamente se empezó a utilizar incluyente, que digamos que es como el que tenía mayor corrección, así entre comillas. Y cuando yo empecé en realidad, me voy a confesar, así como estamos aquí en nuestras primeras veces, me voy a confesar que yo cuando empecé a hacer corrección, la verdad, hace ya 10 años, yo decía, el masculino genérico nos incluye a todas las personas. Fui una loca, discúlpenme, pero sí lo pensé. Inocente. Fui no una inocente, no sabía lo que hacía, creí lo que me habían dicho durante años, ¿no? Lo que aprendía en ese momento. Entonces, la verdad es que yo decía, no, sí es una locura esto del lenguaje inclusivo, no sé qué. Pero afortunadamente, el tiempo, la vida y la experiencia, he tenido la oportunidad de convivir con muchas personas, he tenido la oportunidad de aprender, de entender otras realidades, de entender que la lengua cambia, que es un ser dinámico, ¿no? Y que definitivamente necesitamos nombrar, tener palabras para expresar realidades. Y las realidades ahí están, o sea, no nos las estamos inventando, no es que yo diga ahorita, ay, aquí está. Y sí, no hay ningún problema. Para eso nos sirve la lengua, justamente, para crearnos esas realidades, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar eso y cuando empecé a ver todo lo que había alrededor, sí noto que hay como una tendencia entre lo que es lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente, en el que tenemos, por ejemplo, pues como digamos que se dieron primeras respuestas, ¿no? Y eran así como lo más sencillo, pues vamos a desdoblar, ¿no? Y entonces ahora vamos a decir todos y todas, ¿no? Y señores y señoras, y ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y muchísima gente, es terrible, pero pues en México, pues la verdad es que mucha gente viene en nuestra mente Vicente Fox Quesada diciendo chiquillos y chiquillas, ¿no? Tan feo es que hasta un presidente con botas nos dio eso. Exacto. Es la única recompensa. Ni siquiera fue él, te lo voy a decir, ni siquiera fue él, pero sí viene a nuestra memoria él, ¿no? Como cuando utilizamos la E, muchísima gente se queja y dice, ay, parece que está hablando el perro Bermúdez, ¿no? O sea, como que parece que son nuestras únicas referencias de la vida, cosa terrible, ¿no? Porque pues evidentemente no va por ahí. Y la cosa es que sí, empezando a estudiar un poco más y a pensar cómo podemos expresarnos de una forma en la que todas las personas estén
incluidas, expresadas, visibilizadas en un texto, a mí se me ocurre hablar de lenguaje igualitario. No es así el término, el concepto, todavía no doy clases en la UNAM, no doy clases así como en... No, Paulina. Pues no sé, fíjate que todo empezó a raíz de unos cursos que empecé a dar en el Colmex. En el Colmex sí di un curso de lenguaje igualitario y ahí fue donde empecé a llamarlo lenguaje igualitario. Y creo que es como otra vertiente, y es una vertiente que digamos que la última opción que vamos a tener es la de desdoblar, ¿no? La última opción va a ser la de decir chiquillos y chiquillas. ¿Por qué? Porque tenemos pues muchas alternativas en nuestra lengua. Si la conocemos, si esa es la cosa, o sea, conocer cuál es nuestro instrumento así para comunicarnos y expresarnos al mundo. Creo que eso nos falta muchísimo a veces. Y nos falta mucho, pues, simplemente mejorar nuestra relación con la lengua. Si mejoráramos nuestra relación con la lengua, sería muchísimo más sencillo todo, ¿no? Y también entender justamente esto, ¿no? Que ya les decía, que la lengua no es estática, o sea, y creo que el ejemplo así, pero perfecto y que cualquier persona puede entender, porque luego hay veces que ya nos dijo Mil, puedes hablar de personas no binarias, y de verdad hay personas que dicen, ¿qué es eso? Eso no existe. Pues sí existe, obvio que existe, que tú no lo veas, no quiere decir que no existan, pero ahí están, las personas no binarias ahí están. Entonces, bueno, un ejemplo que sí les puede igual resonar, ¿no? Y que a lo mejor dicen, pues sí, esto no lo había pensado. Visualícense. Enero de 2020. Ok. Hubieran pensado que yo les hubiera dicho, no, es que hay una pandemia de COVID. No sabían ni que era COVID, no tenían ni idea, no sabían que existía eso, nadie sabía de COVID. Y tenemos un año escuchando COVID día, tarde y noche. O sea, al grado de que ya nadie ni siquiera se pregunta de dónde viene COVID y la gente dice, me da mucha risa porque me encontré un tuit que decía que teníamos el primer virus trans, porque nadie sabe si es femenino o es masculino, ¿no? Pero se hizo la transición cuando ya le pusimos que es la COVID, porque es la enfermedad, es nuestra primera enfermedad era la trans. COVID, pero te voy a decir, Itzel, era la COVID, pero, o sea, es que les juro que este es como el mejor ejemplo de cómo la lengua cambia y de cómo de verdad nos quedamos atrás nosotros, o sea, somos nosotros quienes estamos atrás. O sea, era la COVID, pero de verdad la gente dijo, no, es que es el virus, entonces tiene que ser el COVID. ¿Y qué pasó? Que al final tanto se ha utilizado el COVID, que si dices la COVID te ven raro, y que cuando ya entró a los diccionarios, COVID entra como un sustantivo ambiguo, es decir, que lo puedes usar en femenino o en masculino y da igual, cualquiera de las dos es correcta, como puedes decir el azúcar y el azúcar, el mar, la mar, no sé. Ahora es de género neutro. COVID. Pues no, le COVID. En este caso puede ser le COVID. Pero es eso, o sea, no teníamos una palabra para esta enfermedad. No existía el nombre de esta enfermedad y se creó. Y tenemos muchas otras palabras, ¿no? Cubrebocas, pandemia, cuarentena, que existían, que ya estaban ahí, pero que a partir de lo que estamos viviendo, barbijo, exactamente, o nasobuco, por ejemplo, que me parece otra, ¿no? Que a partir de lo que estamos viendo toman una relevancia completamente diferente y un significado totalmente diferente, ¿no? Y entonces a lo mejor si a un niño de 6 años ahorita le decimos cubrebocas, tiene un significado completamente diferente que el que va a tener en 20 años, esperemos, ¿no? O que el que tenía hace 10 años simplemente, o ya ni me voy tan lejos, o sea, el que tenía el año pasado a estas alturas de la vida, cubrebocas no nos representaba lo que nos representa el día de hoy. Entonces, así es la lengua. Esperen, nos estamos desviando. Ya no nos desviamos más, ya. No, esperen. Tengo una pregunta. Ahorita que estamos hablando de términos que antes no se usaban y antes de que se nos vaya la onda, ¿qué pasó, Paulina? Porque yo me acuerdo que de repente la RAE aprobó ella y hasta en oficial.com sacamos una nota y de repente se desdijo. Entonces, es que dijo su mamá que siempre no. Nos emocionamos. Te voy a decir que ahora, Chihuahua. Te voy a decir, creo que la verdad ahí sí fue una emoción desbordada, porque la realidad es que nunca la aprobó, nunca. De hecho, la tenía en una sección que se llama Observatorio de Palabras, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Esto es una copia que le hicieron a la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, pero básicamente lo que hacen es que es un espacio, digamos, en donde meten todas estas palabras que notan que se están empezando a usar. Que la verdad este es un gran avance dentro de la Real Academia Española, que además pensamos que la RAE es la única, ¿no? Porque nosotros queremos darle ese peso, ¿no? Decimos, no, sí, solo la RAE. Pero en realidad tenemos
3 academias más de países hispanohablantes. Pero sí es cierto que es la que más valoramos, es a la que más le hacemos caso, ¿no? Es a la que más le hacemos caso, Itzel, sin duda, pero además también es a la que más, digamos que la que más presupuesto le pone, ¿no? También, es que eso es muy, muy importante. Ninguna otra le pone el presupuesto que le pone la RAE, ¿no? Y la verdad que luego mucha gente dice, maldita RAE, lo odiamos. Pues sí, pero quien le está dando la autoridad, pues... Eso te iba a preguntar, ¿quién les da la autoridad? O sea, yo puedo poner mi Real Academia Panochowska. Tú puedes hacer tu Real Academia Panochowska, está perfecta. Sí, digo, ¿cómo te vas a tener autoridad? Pues mientras más personas digan, no, es que yo sigo a la Real Academia Panochowska. O sea, lo que estás queriendo decir es que nosotros, seres humanos, ciudadanos usantes del lenguaje mal hablado como el mío, yo avalo la validez, ¿no? Sí, de la tú le RAE. das esa validez, por supuesto que sí, en el momento en que tú recurres, ¿no? Cuando dices, cuando vas digamos, a dirimir cualquier duda, cuando vas a dirimir cualquier, no sé, disyuntiva, ¿a quién recurren? Pues a la RAE. Entonces, con eso, ¿a quién le estamos dando toda esa autoridad y todo ese valor? Pues a la RAE, ¿no? Cuando hay muchas otras academias, hay muchos otros diccionarios, ¿no? Hay muchas otras instituciones y hay muchas otras personas que dedican su vida o dedican su tiempo a estudiar el lenguaje, pero pues obviamente la RAE es la primera academia que tuvimos del español, es la más antigua, ya lleva aquí 3 siglos, sí, 3 siglos, entonces digo la verdad. Y seguimos diciendo, aiga. Oye. Pero aiga es válido, entonces ellos tienen, aquí esta RAE pone este observatorio y en el observatorio encuentran estas palabras que normalmente les digo que este es un proceso más cerrado, nadie lo conocía, no era tan, digamos, tan actualizado, ¿no? Y ahora sí, y ponen la palabra elle. Y obviamente nos emocionamos, claro que sí, ¿por qué? Porque para la RAE, bueno, y mi emoción era que para la RAE no existía algo que no fuera masculino genérico y no existía un pronombre neutro, o sea, personal, un pronombre personal neutro. Entonces, el que hayan siquiera considerado elle como una palabra que empieza a circular, pues digamos que es la puerta de entrada que en algún momento de la vida esta gente, ¿no? Y todas las personas que están en la RAE, no nada más, digamos, los académicos, y aquí con toda intención utilizo el masculino genérico porque la mayoría son hombres, sí. y pues los académicos iban a ver que sí se está utilizando ella, ¿no? A mí eso es lo que me emocionó, pero ¿qué fue lo que pasó? Que muchas personas creyeron así, sí, la RAE acepta ella, y ese fue el susto, porque cuando la RAE veo que nadie había entendido qué era lo que habían hecho, que era nada más poner en este observatorio de palabras, ¿no? Como en ese observatorio, por ejemplo, también está cruzazulear, que no es una palabra que está en el diccionario, pero que usamos, ¿no? Sobre todo en México, que somos el grupo de hispanohablantes más grande. Entonces, pues claro, se asustaron porque ¿cómo la RAE iba a siquiera considerar aceptar tener al pronombre personal neutro, ¿no? Que es el que se está utilizando. Entonces lo retiraron. Porque y ahí fue la triste historia. El tema de leye, digo, y sí, como bien dices, sí nos emocionamos y todo, fue cuando me corta mi crush y ni siquiera ella sabía que andábamos, ¿no? Exacto, así. Pero, por ejemplo, el tema de por qué decirle no, por qué la RAE, por qué estas grandes, no sé, que son empresas, ¿no? O que nos avalan el lenguaje, etcétera, ¿por qué le dicen no al elle, al le? O sea, dentro de tu punto de vista, ¿por qué es no? ¿Por qué no se puede? Pues mira, porque de verdad o sea, hay una terquedad grande, ¿no? O sea, como decir, todos estos siglos hemos dicho que el masculino genérico incluye a todas las personas, y cómo se va a ver que hoy digamos que no. O sea, ¿cómo se va a ver que vamos a aceptar que, sí, resulta que el masculino genérico no incluye a todas las personas? Esa es una. Y la otra es que también, pues, a ver, ¿quién más apasionado de la lengua que quien la habla? Bueno, yo quisiera creer que todas las personas somos así. No todas las personas somos así, pero hay cosas que sí. Sí, también probablemente sí. Pero, hay otra, digamos que otra cosa que es muy, muy importante aquí, que digamos que tienen una identidad y tienen una imagen, ¿no? Y además, imagínense que hay tantas personas para las que el cambio es imposible, o sea, porque así es, nos cuesta mucho trabajo el cambio, como seres humanos nos cuesta mucho trabajo el cambio. Es difícil para la humanidad decir, pues sí, hoy voy a cambiar y no hay ningún problema, y las cosas cambian y no hay problema, soy flexible, lo acepto, tengo confianza y todo va a estar bien, ¿no? Al contrario, vemos un cambio y decimos, ¡no! O sea, por supuesto que no, todo tiene que seguir igual que estaba siempre y queremos volver
a una normalidad que ya ni sabemos cómo es. Claro. No sabe en realidad, ¿no? Y es que yo sí veo a la gente de verdad que le cuesta un trabajo impresionante cambiar el lenguaje. O sea, ya ves, sabes que hay grupos que ya aceptan más la transexualidad, etcétera, pero hablas del lenguaje y de verdad la gente se vuelve loca como si hablaran tan re bien de verdad, ¿no? O que sí respetáramos absolutamente todas las reglas gramaticales, que etcétera, etcétera. O sea, que sí fuera algo que les ofende, pues, ¿no? Claro. Y a mí me parece que mucho de lo que se trata, ahorita me corregirán ustedes, no es de cambiar el lenguaje, no es de que exista una palabra para llamarle a alguien, sino es como respetar la identidad en la que ahora se siente representado y se siente identificado. No es que a huevo queramos decirles, señor, o sea, no, me cuesta más trabajo estar todo el tiempo, ¿no? Claro, pero claro. El tema es cómo le puedo dar, gracias al lenguaje, el respeto que alguien más se merece y además reconocerlo, porque darle voz, pues darle una palabra, darle un significado a alguien también es reconocerlo, porque si no, no existe, es como si no existiera y creo que va para allá. Mira, es tan sencillo como que tú te llamas Itzel y yo, por mis pistolas, decido que, no, pues a mí me gusta, tú, te veo cara de Alejandra, entonces te voy a decir Alejandra, porque yo creo que tienes cara de Alejandra. Sí. Y no me importa que tú te llames Itzel, que tengas años llamándote Itzel, que te sientas más feliz si te llamas, si yo te digo Itzel, ¿no? O simplemente con tu nombre, pues a mí, o sea, por ejemplo, Paulina, ¿no? O sea, yo me llamo Ana Paulina, a mí me gusta que me digan Paulina. Si me dicen Ana Paulina, probablemente voy a pensar que están enojadas conmigo, ¿no? Eso es lo que voy a pensar. Pero nada más. Pero igual hay gente que sigue y me dice, ay, Pauli, yo sí diría así como de, a ver, amiga, ¿de cuándo acá, no? O sea, relájese tantito. A mí la gente me dice it's. Bueno, guay. Pues, me faltan dos palabras nomás, Itzel. ¿No? Nos gusta mucho, ¿no? Hacer ese acortamiento. Pero la verdad es, o sea, como que nos cuesta trabajo el cambio, nos cuesta trabajo entender que la lengua está cambiando todo el tiempo y que en realidad quienes, digamos que moldeamos la lengua, y eso de verdad se nos olvida todo el tiempo, quienes moldeamos la lengua somos quienes la hablamos. Entonces, sí, obviamente están las academias, o sea, tengo una posición muy rara porque así como hay personas que dicen, no, sí, todo lo que diga la RAE, todo lo que digan las academias y demás, están quienes dicen, no, muerte a todas las academias. Pues yo no, yo estoy en medio. Yo sí creo que debe de haber reglas y creo que debe de haber normas, digamos, como para poder entendernos, porque justamente es lo que estoy viendo ahora con el lenguaje igualitario. Tú ahorita, o sea, sé que lo hacías en broma, que es difícil decir, o sea, hablar con no todo el tiempo, todo el tiempo decías. Es difícil porque hay cosas que no, pues porque no nos enseñaron así, ¿no? O sea, yo me imagino a todas las personas que les encanta meter palabras en inglés cuando están hablando, pues no aprendimos a hablar así, ¿no? Pero y sueltan ahí su timeline, budget, no sé, el highlighter, no sé, cosas que ustedes quieran, ¿no? Y a mí me cuesta más trabajo pensar en todas estas palabras, pero bueno, ahí están y las digo y quiero meterlas en mi discurso y me quiero ir muy acá, ¿no? Muy cool, ¿no? Por ejemplo. Eso mismo pasa, por ejemplo, con el lenguaje. Cuando hablamos con lenguaje igualitario, cuando tratamos de expresarnos de manera igualitaria, es difícil. Hay cosas que necesitan normas. Por ejemplo, de entrada, y a mí ese, por ejemplo, es un meme que me han mandado 18 veces, el de que ahora pena va a ser pene, ¿no? Porque hay que ponerle la E. No. O sea, en este caso no. ¿Por qué? Porque la E solamente se la vamos a poner a los sustantivos que expresan seres vivientes, ¿no? O sea, a cualquier ser viviente. Entonces, normalmente lo vamos a utilizar con personas. Es lo que vamos a utilizar cuando nos referimos al adjetivo que califica a esa persona, ¿no? Al artículo que califica a esa persona. Pero no vamos a tener que hablar ni de pene, ni de mese, ni de, no sé, ni de sille, ¿no? Porque no son seres vivientes. O sea, por más que quieran a su silla, a su mesa y al tiempo, ¿no? Pues no son seres vivientes. O sea, al final no tenemos por qué, digamos que neutralizar en este caso. Y no en todos los casos tenemos que neutralizar, ¿no? O sea, creo que cuando podríamos utilizar la E, por ejemplo, para personas de género no binario, que no quieren marcar ni con femenino ni con masculino. ¿No? Perfecto. En lugar del masculino genérico, en lugar de decir todos, ¿no? Sean todos bienvenidos, ¿no? En donde se supone que estamos todas las personas incluidas ahí, pues podríamos decir sean todos bienvenides y ya está, ¿no? O sea, y ahí es donde podemos utilizar la E, por ejemplo, o no sé, una de las cosas por las que también peleo es que si tenemos, por ejemplo, a una mujer que está ejerciendo un cargo, utilicemos el femenino. O sea, simplemente si estamos hablando de alguien que preside, de una mujer que preside, digamos la presidenta, ¿no? Claro. Si hablamos de una médica, una música, una ingeniera, pues usemos el femenino. Eso es lo que, o sea, digamos que lo que corresponde. Entonces, digamos que mi lenguaje igualitario no es ni siquiera como tan rompedor, ¿no? Así como de, ay, ya manden todas las normas a la fregada, no. Porque creo que podemos hacerlo con un orden, sobre todo porque lo que me interesa es que pueda ser aplicable,
Eso es lo que a mí Sí. me interesa. Entonces, ustedes ya saben, o quisiera yo creer que saben, por ejemplo, cuáles son palabras agudas, graves y esdrújulas, y cuándo van a ir acentuadas, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron esa reglita y nos la aprendimos, y a lo mejor no nos la aprendimos, pero podemos volver a ella y tratar de entenderla. Pues creo que puede pasar exactamente lo mismo con el lenguaje igualitario, sin caer todo el tiempo, por ejemplo, en el desdoblamiento, que a mí sí me parece muy cansado. Y ya ha pasado, Paulina, ¿no? O sea, es decir, no hablamos igual que como hablaban en tiempos de la Santa Inquisición, ¿no? Que las H's eran F's, etcétera, etcétera. O sea, ya ha sucedido Por y supuesto. de verdad, gente, no se nos cayeron los dientes por hablar diferente. O sea, Exacto, no pasó nada. Más bien, Y nos yo creo que castigaron, nada, ¿no? claro, yo creo que más bien lo que pasó fue que evolucionamos nosotros también y tenemos que entender que no solo es una evolución del lenguaje, sino nosotros mismos como seres sociales, ¿no? Utilizamos el lenguaje como una herramienta que también nos representa y nos hace ser quienes somos, ¿no? Entonces, si evoluciona el lenguaje, nosotros también vamos evolucionando con él al mismo tiempo y nos estamos descubriendo como unos seres mucho más justos, ¿no? Diversos, abiertos, etcétera, y que podemos reconocernos en muchas banderas, además. Está cool. Está cool. Es de verdad, o sea, además creo que sí es un paso adelante, ¿no? No me parece ni que estemos destruyendo el lenguaje, ni mucho menos. O sea, les quería platicar, por ejemplo, de cómo they, por ejemplo, surgió en el inglés, ¿no? Era una palabra que ya tenían y la resignificaron, ¿no? Que es simplemente tener una palabra y darle un significado nuevo a esa palabra. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que ahora they puede funcionar tanto como para ellos y ellas, como para ella, ¿no? Y entonces, a ver, o sea, si hay gente a la que no le gusta y está perfecto, pero con el tiempo, si seguimos utilizando en este caso they, y bueno, y es evidentemente en español ella, ¿no? Pues llega un punto en el que se vuelve tan normal, ¿no? Que yo quiero creer de verdad que cuando mis hijos sean grandes, van a usar así ella, contente, no sé, bienvenides, todes, ¿no? Y no, ni siquiera van a pestañear, me explico, va a ser una palabra así como tan X, como si ahorita digo palmera, ¿no? O sea, así, no va a causar ningún conflicto. Entonces, creo que es eso, es tratar, o sea, ver que la lengua cambia, que está en nuestras manos, bueno, y en nuestra lengua y en nuestro pensamiento cambiarla, y que, o sea, que al final no estamos, o sea, de verdad no estamos inventando ni siquiera el hilo negro. Me encantaría decirles que, ay, no, qué súper innovadoras somos, ¿no? La verdad es que no, o sea, lo siento, pero no, o sea, esto ha pasado todo el tiempo. Pero a ver, yo tengo una pregunta, o sea, estas personas, ¿no? Tú dijiste algo que me encantó, o sea, y bueno, se dice todo el tiempo, ¿no? Lo que no se nombra, pues no, como si no existiera. ¿No? Entonces, si yo soy una persona no binaria o una persona trans incluso, ¿no? Que son quienes batallan con que claro. el uso de los pronombres, pero también pensando en las personas no binarias o en las personas queer, ¿tú por qué crees que esta gente se enfada tanto cuando ocupamos ese lenguaje? Ese rechazo al lenguaje es a la vez un rechazo a esas identidades, ¿no? Es invalidarlas completamente, ¿no? ¿Será esa la furia o por qué crees tú que les molesta? Tristemente sí, o sea, tristemente creo que es una combinación, o sea, no, ahora sí que no he hecho un análisis psicológico, pero creo que sí debe ser algo así, ¿no? O sea, como el no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con quién eres, la persona con la que tú te identificas, con la que te estás presentando al mundo, y no te respeto. O sea, y es como tan sencillo como esto del nombre, que les decía que es una tontería, ¿no? O sea, a lo mejor, pero es que es así, o sea, es tan tonto como quererte cambiar el nombre porque yo decido que tú te ves de cierta forma, que tienes cara de fulanita, entonces te voy a decir fulanita, aunque tú me hayas dicho que eres fulanito, fulanite, no, o sea, no sé, o full, punto, no me importa. O sea, si yo a fuerza quiero decirte fulanita, es como decir, no me importa lo que tú digas, ¿no? Porque además esto es, pues no siempre es así. O sea, y es como tan sencillo como reconocer que las cosas no son todo el tiempo como nosotros creemos que son, ¿no? O sea, sí, al final es una parte de darte cuenta de que el mundo no es ese cuadrito, cubito que tú imaginas que puedes controlar, ¿no? O sea, hay muchas otras realidades y hay que nombrar, y si no las quieres nombrar, no las nombres, pero tampoco insultes a la otra persona que sí las está nombrando. O no insultes a la persona que te dice, oye, yo utilizo pronombres masculinos, utiliza pronombres masculinos conmigo, ¿no? Utiliza respeto, ¿no? Ya. Simple respeto, nada más, ¿no? O sea, ni siquiera les tienen que usar todo el tiempo, ¿no? No tienen que estar diciendo, ya, pues si están, no sé, o sea, si están en una charla, yo qué sé, no sé, ¿no? Porque además ni siquiera me imagino que estas personas a las que les causa tanto conflicto tengan la capacidad de ponerse a platicar con alguien que no entre en su esquema, ¿no? O sea, de tratar de entender qué es lo que está pasando. Y creo que es eso, que mientras más hablemos, mientras más se use, mientras haya más espacios, ¿no? En los que se abarque esto, pues creo que es mucho más probable que haya gente que diga, oye, pues sí, o sea, y no me causa nada, ¿no? O sea, no me está
agrediendo, no me está lastimando, ¿no? O sea, simplemente está ahí, existe. No pasa nada, ¿no? Claro. Y además también dijiste algo bien bonito que a mí me ha parecido bien valioso, como también resignificar las palabras, ¿no? Para nosotros. Perdónenme, claro. Lingüista, si lo dije raro. Soy la emperatriz. Lo dijiste tú muy bien. Perfecto. No, justo, ¿no? Por el tema de que de alguna manera supongo también que no aceptarlo para muchas personas significa te estoy violentando, ¿sabes? Claro. Si yo ya sé que tengo que decirle, entonces te voy a decir la, ¿no? Ajá, para fregarte, etcétera. Exacto. Y como también creo que hemos trabajado bien bonito, y así lo tendríamos que ir haciendo, según yo, con este lenguaje neutro, en revalorizar el lencha, lesbiana, el maricona, el la jota, ¿no? Etcétera, etcétera. O el misiela, ¿no? O sea, hay tantas palabras que se utilizaron justamente, ¿no? O sea, ajá, el joto, ¿no? Jota, ¿no? Ahora que decías. O sea, ¿cuánto tiempo se utilizaron para insultar, para denigrar a alguien, ¿no? Y en cambio el decir, pues, ¿sabes qué, mi ciela? Con permiso, ¿no? Y ahora se vuelve hasta bandera. Claro, y eso me parece además que es súper bonito, ¿no? O sea, cuando tomas una palabra que además que te lastima, ¿no? O sea, o que que tenía toda la intención de lastimarte y tú la tomas y dices, no, o sea, esto de verdad no va a lastimar, pues no, al contrario, ¿no? Ajá, exacto, lo siento, mi ciela, no. Y creo que eso es súper bonito, ¿no? O sea, como que ahí es cuando te das cuenta que qué noble es el lenguaje, qué noble es la lengua, ¿no? Y qué padre tener algo así que con lo que puedes expresarte, y además yo no sé, como que siento que estamos en un momento en el que hay tanta agresión, tanto odio, tanto, ay, no sé, es como todo el tiempo está escupiendo así bilis, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿No? O sea, al final creo que también podemos vivir o sea, si algo a mí me ha dejado todo este tiempo de confinamiento, cuarentena, pandemia, como quieran llamarle ya todas, pues es precisamente eso, ¿no? Pensar en ser un poco más empáticas con las otras personas, ¿no? En la realidad que están viviendo, ¿no? O sea, evidentemente cada persona ha vivido de manera muy diferente esta situación y me encantaría que de algún modo u otro esto nos ayudara a decir, bueno, mi situación probablemente no es la de enfrente, ¿no? Y en lugar de denostarla, denigrarla, insultarla, pues ¿por qué no escucharla? ¿No? O sea, a lo mejor no me voy a convertir en su mejor amiga, pero por lo menos escucharla. Y a lo mejor en una de esas aprendo algo que pensé que nunca lo iba a aprender, ¿no? Entonces sí como que creo que es una cuestión sobre todo eso, de empatía y de respeto. Y de hacerlo natural, ¿no? Sí, pues sí, o sea, y creo que por eso a mí me parece que las normas nos pueden servir para que sea natural. O sea, si ya sabes, por ejemplo, chale, ¿no? Tengo esta frase aquí, ¿no? Pues ¿cómo la neutralizo? ¿Cómo utilizo un lenguaje neutro aquí, no? Ah, no, pues ya sé que solamente el sustantivo, el adjetivo, el sustantivo y el sustantivo, el adjetivo y el artículo tienen que ir con por decirte algo, ¿no? O con la X, si quieren usar la X también. A mí la X lo que no me gusta es que se me hace difícil de pronunciar, ¿no? O sea, si ustedes la ven en un cartel o lo que sea, o la arroba, pues muy bien, ubican ya, es un símbolo, ¿no? Está perfecto, se entiende. La bronca es cuando queremos utilizarla oralmente, ¿no? Pero si incluso en eso nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y decimos, no, pues a partir de ahora en lugar de decir nosotres, vamos a decir nosotrix, ¿no? En lugar de la X. Y entonces así va a sonar la X para todo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues quizás eso ya es un poco más fácil. O nos ponemos de acuerdo en otro sonido de la arroba que yo soy cero creativa, entonces ahí sí les pido, pues si a ustedes se les ocurre algo, pues usémosle, ¿no? Y ya. Sí, no sé, no sé, como sea. Pues entonces, si se pueden pronunciar, creo que lo podemos hacer. Y es que el lenguaje es así de maleable, pues es lo que a mí me encantaría que la gente entendiera, que es bien maleable, que lo podemos modificar y que podemos crear, ¿no? O sea, no simplemente quedarnos con lo que ya existe, podemos crear y eso me parece maravilloso. Oye, Paulina, y antes de que se nos acabe el tiempo, tengo una última pregunta y es sobre estas palabras que dices que van evolucionando, ¿no? Y quiero hablar del término queer porque es un término que yo no dejo de oír cada vez más. Y es bien curioso porque el otro día estaba leyendo en mi teléfono Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Estaba leyendo en inglés y viene muchísimo la palabra queer. Queer, pero queer lo ven como raro. Exacto. ¿no? Como raro. Entonces, ese término queer, que era raro, ¿no? Porque lo dicen muchísimas veces, y ese término va evolucionando, y ahora, más que raro, yo siento que es lo que mencionamos hace ratito, de que rompe con los esquemas. No quiere entrar a ningún lugar. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de la palabra queer? ¿Y qué onda? ¿Tú dices que ocupemos el anglicismo con cursivas o quieres que le pongamos C-U-I-R? A mí me gusta con el anglicismo. Yo sé, Mil.
No, bueno, pues justamente este es un ejemplo perfecto de resignificación, ¿no? Tal cual. O sea, antes era algo extraño, raro, ¿no? Que no, o sea, como que incluso no, o sea, daba esta sensación de no gustar, ¿no? O sea, como que sentías como cierto repele. Y lo mismo, o sea, no me sé así tal cual, no te puedo decir así en el año tal, lo que sea, no. O sea, la realidad es que no, pero supongo que debe haber sido por ahí de los 70, 80, no estoy tan segura, cuando se empezó a utilizar como, pues sí, no, yo no entro en este molde en el que ustedes me quieren meter, no entro en este molde y estoy muy orgullosa de no entrar en este molde, ¿no? Y entonces en ese caso tenemos esta resignificación. Es curioso, cuando estaba trabajando en The New York Times en español un día, yo tenía esta misión de tratar de hacer todo en español, ¿no? Yo quería poner todo en español, todo lo que se pudiera poner en español. Y una de las pocas palabras con las que sí dije no, esta sí, es más, la vamos a aceptar ya así como está, fue queer. O sea, Q-U-E-R, así tal cual. Y sin cursiva, porque ya es una palabra que aunque hablemos o no hablemos inglés, que a mí, esa es como, digamos, como mi pelea, ¿no? O sea, cuando tú no hablas inglés, hay muchas palabras de las que te quedas fuera, ¿no? O de conceptos de los que te quedas fuera porque no hablas inglés. Y entonces sí, repites la palabra y la repites, pero en realidad no entiendes mucho exactamente a qué te estás refiriendo con esa palabra en inglés. Hay pocas con las que eso no sucede, y queer es una de ellas. O sea, queer, fíjate, aunque no hables inglés, entiendes de qué estás hablando. Sí, yo tengo nada más ya rápidamente una bella anécdota. No, ni es mía. Yo conozco a alguien que vive en San Francisco, ¿no? Ajá. Y entonces me mandó unas fotos de la última marcha que pudimos hacer, ¿no? Ajá. Y ella es una persona de ascendencia latina, ¿no? Es Latinx, ¿no? Como se llaman allá, Latinx, para esto. Ajá. Y entonces sí me mostraba unas fotos de comunidades latinas, ¿no? Donde sus pancartas sí decían queer con C. Ajá. U y R, ¿no? Ajá. Pero justo porque era una manera para ellos de resignificar eso y hacerla con la C, significa que soy hispanoparlante, ¿no? Mira, perfecto. Pues mira, entonces como que le dieron esa vuelta también, ¿sabes? Para yo ser una persona queer en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo una persona latina, exacto. Oye, me encanta. Y sí, yo he visto ya muchas veces, o sea, sí hay, por ejemplo, muchos medios que adaptan al español, ¿no? Digamos ese queer y la usan con C, pero probablemente no tenía o no habían pensado en esto que tú estás contando, Itzel. Entonces, fíjense, o sea, es que es tan rico el lenguaje que me encantaría yo poder tener las respuestas de todo, ¿no? Pero la realidad es que no, porque hay tantas realidades y pues obviamente no estamos metidas en todas esas realidades. Sería muy aburrido que los supiéramos. Sí, porque nos faltaría, ¿no? Pero la verdad es que ¿qué es eso? Que creo que es justamente lo que nos muestra el lenguaje. Es así de rico, es así de variado, es así de cambiante. Y creo que así es como deberíamos amarlo, tal cual, ¿no? Así como es. Sí. Y de verdad seguir, pues conociéndolo, cambiándolo, ¿no? Cambiando con el lenguaje y usándolo precisamente para expresar estas nuevas realidades que tenemos. Así es. Ok, bueno. Muchísimas gracias, Paulina Chavira. Dios mío, cada vez que, oigan, por favor, síganla. Ahorita, Paulina, nos dices tus redes, pero siempre aprendemos algo nuevo con Paulina Chavira. Muchas gracias por venir a hablar aquí al Pano Show de la lengua y de cómo evoluciona y de cómo es un ser que, ¿no? Viviente, que sigue y de veras que pues apliquemos lo que nos dicen, ¿no? Tengamos empatía y reconozcamos a la gente a través del lenguaje, porque nada nos cuesta. ¿No? Es un gesto de empatía, de respeto, de buena onda, ¿no? Entonces, pues respetemos y muchas gracias, Paulina, de veras, siempre aprendo algo de ti. Y gracias a ti, chiquita, que te extraño tanto, Itzel, te mando un beso y pues nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias, Paulina, de verdad, porque además nos lo explicas de una manera tan en humano, ¿sabes? Que lo podemos entender, lo analizamos, nos lo llevamos y sin duda además que tocas puntos muy importantes de entender. No nada más se trata de hablar bien, gente, se trata de hablar con respeto, con empatía y es lo que intentamos hacer en este programa y creo yo todos los días, mejorar un poco las relaciones, hacer comunidad, hacer de este mundo un mundo mucho más empático, que gente nos hace falta. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias. Dinos tus redes. Estoy en @pchavira en Twitter y en Instagram, ahí feliz de la vida les leo y también vamos aprendiendo, ¿no? Ahí, pues es esto, es seguir aprendiendo todos los días y qué mejor que poder hacerlo. Así que mil gracias a ustedes por invitarme, fui muy feliz en estos minutos con ustedes. Al contrario, nuestra primera vez, mira. No sé. Y gracias a todos los que están en el Pano Show, nos vemos todos los jueves a las 9 de la noche por Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Bye, bye. Hasta luego. Un beso porque nos enamoramos, ya saben.
En serio. Ya se fue, Pauli. Ya se fue. ¿Ya? Muy bien.